Gracias. Mm, Bueno, quiero darle inicio a motivar la lectura de este tema que es el sistema financiero internacional. Vamos a encontrar un par de casos que vale la pena mencionar. Uno es el caso de em, Caterpillar Komatsu y el caso de Volkswagen. Empecemos por el caso, mm, digamos el primer caso de la lectura que es el de Caterpillar y Komatsu. Digamos que Caterpillar fue la fábrica más importante de maquinaria pesada desde principios del siglo XX. Eran conocidos como por su calidad y por su capacidad de fabricar maquinaria innovadora. Hasta los años 80, digamos que hubo una revaluación del dólar muy fuerte y esto hizo que pues le costara muchísimo trabajo a Caterpillar mantener sus precios. Entonces, Komatsu, la empresa japonesa de fabricar de maquinaria pesada para infraestructura, se dedicó a diversificar su economía y montó unas estrategias de crecimiento sobre productos, sobre servicios y sobre soluciones en países del tercer mundo. Hay que agregarle a eso el problema que Caterpillar tuvo con los sindicatos en los años 80 y le costó mucho trabajo poder negociar con los sindicatos en los años 80. Entonces Komatsu tomó el liderazgo de la maquinaria pesada a nivel internacional. Pero eso cambió. Digamos que después de la crisis del año 2003, cuando el dólar americano perdió tanto poder adquisitivo y se devaluó tanto la moneda norteamericana, hubo un problema grande y fue, digamos, a partir de la crisis del 2008 que ya empezó, digamos, a cambiar las cosas, las crisis monetarias y la diversificación que tuvieron las economías crecientes, que fueron el tema de Brasil, Rusia, India y la China, empezaron a demandar muchísima más infraestructura. Caterpillar se dedicó asimismo a diversificar, digamos, y a modernizar sus plantas de producción en Illinois y en todas partes donde ellos tenían fábricas que empezaron a exportar su producción también hacia estos países y pues empezaron a recuperar el mercado rápidamente. El dólar ya empezó a tener una fluctuación muy distinta, ya empezó a volverse una moneda más barata en ese sentido. El mercado cambiario empezó a favorecerlos y podían exportar muchísimo más fácil. Pero no es suficiente ahí, porque una vez el dólar salía de la casa matriz, digamos, salía de los mercados de capitales norteamericanos, se radicaba en los países, digamos, emergentes, y este flujo de capitales podía pasar de Brasil a Rusia, de Rusia a la India, de la India a la China, de la China al Brasil, y empezaron ellos a experimentar cómo el negocio, digamos, el negocio cambiario internacional era un negocio totalmente nuevo, no solamente relacionado con la fabricación de maquinaria pesada. Entonces, son dos industrias que dependen básicamente del mercado monetario, muchísimo. Si miramos las acciones en Bloomberg de estas dos empresas, pues se puede ver claramente que hoy en día tampoco ninguno de las dos tiene la pelea ganada porque hay nuevos jugadores en el escenario de la industria. La industria china y coreana está empezando a fabricar pues fuertemente este tipo de tecnologías para construcción, etcétera, y pues la demanda sigue creciendo en los países emergentes. El caso de Volkswagen, todos recordarán pues los escándalos que se dieron alrededor de las emisiones de gases, etcétera, donde ellos manipularon una información que evidenciaba que los, eh, los motores estaban haciendo emisiones de CO2. Ahí no paró todo. Ellos tuvieron más problemas también derivados del mercado monetario porque la crisis del 2003, que fue muy bien narrada por una periodista, Mariana Quinmon, en el Global Policy Forum, una página web donde habla la evolución del dólar americano en los últimos 40 años, básicamente después de la Segunda Guerra Mundial, donde en aquella época el dólar americano prácticamente era el que era mayor proveedor mundial. No tenía competencia en el mercado internacional. Después de la guerra del Vietnam se dieron cuenta que el dólar no podía ser cambiado mano a mano por el oro
porque el dólar tenía su propio valor como moneda. Mm, pero obviamente la balanza de pagos y la balanza comercial empezó a desfavorecer a los norteamericanos fuertemente alrededor de pues la compra y la importación versus la exportación de productos. Se habla de 1.2 billones contra 1.6 billones de dólares digamos, diferencias de intercambio monetario internacional. Si nosotros miramos, y esto hizo, a ver, el ejemplo de la Volkswagen que dice, si yo fabrico un Volkswagen Jetta, que es el que dice el caso, y lo fabrico en Alemania por $14.000 y lo vendo en los Estados Unidos por $15.000, si la relación es de 1 a 1, pues Volkswagen gana $1.000, pero si el dólar americano empieza digamos, a perder valor, pues entonces ya toca pagar 1.25 por dólar americano, entonces ya no me gano $1.000 sino 800 y así sucesivamente empezamos a perder dinero. Entonces ahí lo que el negocio ya cambia totalmente. El negocio tiene que ser un negocio de divisas. El negocio de divisas por adelantado. Aquí en Google Finance podemos ver cómo funciona el tema del arbitraje cambiario, donde podemos analizar las monedas de todo el mundo, cómo está el yen japonés contra el dólar, cómo está el euro contra el dólar, cómo están monedas asiáticas contra el dólar, a qué precio abren el día, a qué precio cierra el día. Entonces aquí es lo que se conoce con el nombre de los swaps y los forwards. Los swaps es básicamente una promesa, ¿cierto? De compra-venta donde yo prometo comprar a este precio y vender a este precio, o vender a este precio y comprar a este precio. Estoy comprando futuros, ¿cierto? Entonces en eso determina que mi moneda esté o no esté expuesta, ¿sí? Los forwards básicamente son como unas promesas a futuro donde yo tengo el precio, puede estar a la baja, el precio de la acción, pero yo prometo comprarlo nuevamente o prometo venderlo cuando esté al alza, ¿cierto? De tal manera que yo pueda liquidar parte de mis acciones a un precio futuro. Entonces, de esta manera, obviamente el dinero viene cubierto, pero esto no es gratis. Digamos que todo este intercambio, este mercado cambiario, pues tiene un valor. Y eso es lo que tienen que asegurarse muy bien las empresas que tienen comercio internacional. Si miramos, por ejemplo, el caso aquí del yen japonés, ¿cierto? Frente al dólar, pues aquí vamos a mirar los precios al alza y los precios a la baja. Y digamos que esa diferencia, si se rompe ese límite del máximo del máximo y el mínimo, pues entonces vamos a experimentar un nuevo récord o un nuevo precio para la acción. Y entonces de esa medida es que funcionan, ¿cierto? El mercado cambiario entre las empresas. Esto nos lleva a la teoría del precio único. La teoría del precio único basa que todos tenemos, digamos, los países tienen un poder adquisitivo. Y si nosotros descontamos los costos de transporte y barreras al comercio, si un dólar está acá, un dólar debería ser allá en cualquier parte del mundo. Pero lo que pasa es que los países tienen diferentes poderes adquisitivos por la capacidad de dinero que tienen, de compra que tienen. Entonces, en eso consiste el concepto del arbitraje cambiario. Si resulta más barato comprar un bien en un país que en otro, pues habría incentivos para comprarlo en un país y no en otro. Esto sucede, por ejemplo, con el tema de las tasas de interés, donde si yo me endeudo a una tasa de interés baja, ¿cierto? Y compro con una tasa de interés alta, pues voy a ganar, porque la diferencia cambiaria me va a favorecer. ¿Eso de qué depende? De la teoría de la paridad, del poder adquisitivo. The Economist, una revista inglesa, lanza el ejemplo del efecto Big Mac, que es una receta mundial, una hamburguesa de McDonald's. ¿Qué pasa si yo la compro en todo el mundo? ¿A cómo me cuesta en todo el mundo? ¿Por qué en unos países vale más, vale menos? ¿De qué depende? Es un buen ejemplo, aunque no es perfecta la teoría, puede explicar por qué el poder adquisitivo en diferentes monedas y en diferentes países es más grande, dependiendo de qué, básicamente de los conceptos de demanda del dinero, o sea, la inflación. La inflación básicamente puede estar basada en aumentos de consumo, ¿cierto? En estructuras económicas, en aumento de circulación monetaria y en los costos de producción. Pero, es decir, si yo no tengo dinero en un país, pues yo emito dinero para poder pagarle a los empleados públicos, para poder pagar obras públicas, es decir, pongo más dinero en la calle, ¿cierto? En esa medida las cosas pues valen más, la gente tiene más dinero, sale a gastar más, sale a comprar más, se endeuda más, los bancos prestan más,
y las cosas pues valen más, pero no hemos producido más. Las cosas no valen más, ¿cierto? Sino que yo estoy pagando más por ellas, sencillamente. Quiere decir que la capacidad de poder adquisitivo empieza a disminuir, ¿sí? Entonces, de eso depende, de cómo está la inflación en diferentes países. Entonces, el mercado monetario, varios conceptos a revisar, ¿cierto? Para esta lectura. Se menciona el caso de George Soros con su fundación Quantum, donde pues él habla cómo la teoría del dinero es comprar barato y vender caro, donde hay que endeudarse con un interés bajo y hay que comprar, ¿sí? Y hay que prestar en otro con un interés alto, ¿sí? Y en la medida en que yo empiece a comerciar en las economías con diferentes precios en las monedas, digamos que si una moneda me ofrece oportunidades, pues todos vamos a comprar con esa moneda, pero eso no es para siempre porque todo el mundo se va a dar cuenta de que esa moneda ofrece ventajas y todos van a querer comerciar en esa nueva moneda y se vuelve a equilibrar otra vez las cosas. Entonces es un negocio, el mercado cambiario pues es permanentemente un negocio de equilibrios y desequilibrios, ¿sí? Por eso, pues obviamente se analizan las monedas permanentemente, se están monitoreando con una diferencia muy baja. Si ustedes entran a Google Finance, ustedes van a encontrar pues que los índices, digamos, cómo están siendo evaluados permanentemente con miras a pues obviamente identificar la, la, la ganancia. Bueno, esa sería la lectura para realizar sobre el mercado cambiario y respectivo material también de evaluación. ¿Ok?